Hoy la gente dice que no cree en Dios ni en la Biblia, que es un cuento, una invención humana. Es algo prácticamente hecho para niños y para engañar a la gente. Y yo a veces les pregunto, ¿pero la has leído? Ah, no, un poquito. No la han leído. Y hablan y juzgan lo que nunca han leído. Había una persona en un hospital que iba a ocupar el puesto de la otra, y la persona que salía estaba formándola porque tenía que manejar un aparato, una máquina muy complicada. Entonces esta persona, el que salía, le dice: mira, tienes que estudiarte bien este manual, porque es importantísimo, porque cualquier detalle pequeño puede pararlo todo. Entonces tienes que estudiarlo bien a fondo. Yo te lo voy a enseñar, te voy a enseñar cómo se hace, vas a estar trabajando conmigo, pero estúdiate el manual. Vale, no hay problema. Y empezó a trabajar, pero mientras estaba el compañero no había problemas. Cualquier problema era resuelto rápido por el que él sí tenía experiencia. Pero en cuanto él faltó, entonces vinieron todos los problemas juntos. ¿Qué pasó? ¿Estudiaste bien a fondo el manual? Bueno, no, yo como cuando estaba contigo ya conseguía hacerlo. No estudió el manual. Si no estudias el manual, no avanzas, caes y tienes que reiniciar otra vez. La gente dice no creer en Dios, pero no lo buscaron y se acuerdan de Él cuando les aprietan las circunstancias. Pero eso también puede suceder con los que dicen ser creyentes, que no lo buscan a Él ni tratan de conocer su voluntad para ellos. No avanzan, tienen una vida gris y serán hallados faltos, porque en lugar de mirar a Cristo, miraron al mundo. La clave del tema que estamos presentando es esta: ¿a dónde miramos? El libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, aparece una escena muy conocida. En los versículos del 22 al 23, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Se habían hecho la multiplicación de los panes y los peces, y Jesús decidió que los discípulos debían marcharse. Los metió en la barca y salieron. Pero luego, a medianoche, había una tormenta en el lago de Galilea, y los discípulos estaban pasando miedo. Entonces llega Jesús caminando por el agua, y uno de ellos, el más atrevido, como siempre, Pedro, le dice: maestro, si eres tú, haz que yo pueda ir a ti andando. Jesús le dijo: bien, vente. Y entonces saltó al agua y empezó a andar, y se estaba acercando a Jesús. Pero nos dice la palabra que entonces, al ver el viento, el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Probablemente las olas eran muy altas y Pedro miraba: me voy a hundir. Estaba mirando para el mar en lugar de mirar a Jesús. Y cuando dejó de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro
que era un hombre muy decidido, a veces demasiado decidido, pero bueno, es el carácter de cada persona. Entonces, en un momento también le dice a Jesús: yo iré contigo aún hasta la muerte. Pedro, dice, sí. Aunque todos estos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Bueno, Jesús le dijo: mira, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar. ¿Qué va? ¿Cómo te voy a negar yo? Mira, Pedro, yo he rogado mucho por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Bueno, ¿qué, Pedro? ¿Lo vas a negar? ¿Qué va? Yo de negarlo nada. Si tengo que morir, muero. Pero llega el momento de la crisis. Y en el momento de la crisis se escapan todos. Pero Pedro, dentro de todo, no era el más cobarde. No desapareció de la escena. Iba siguiendo a Jesús de lejos. Y entonces iba detrás de toda esa gente, de la turba, que lo llevaban a casa del sumo sacerdote. Y estando allí, debía hacer mucho frío, que la gente se estaba calentando en una fogata que había. Y como estaba cerca Jesús, pues Pedro se acercó para poder estar cerca de Jesús. Pero he aquí que una de las criadas lo descubrió y dijo: pero tú eras de los de él, tú eras uno de sus discípulos. ¿Qué va? Yo no era. No eras. Y luego otro le dijo: pero tú eres de ellos, porque tu forma de hablar, tu acento no es de aquí, es de Galilea. Tú eres uno de ellos. ¿Qué va? Y empezó a decir barbaridades para que no lo asociaran con Jesús. El gallo empezó a cantar una vez, 2 veces, y al cantar la 3ª vez, Pedro se acordó y miró a Jesús. Y en ese momento Jesús estaba mirando a Pedro. Y dice la Biblia que a partir de esa mirada, Pedro se fue y lloró amargamente. La mirada de Jesús debería ser una mirada tan misericordiosa. No era una mirada de reproche, sino diciéndole: yo sigo orando por ti, ánimo. Vio tanto amor en Jesús que quedó quebrantado. Se arrepintió. Hay un personaje en la Biblia que era un personaje que empezó bien, empezó siendo humilde, se llamaba Saúl, fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, y este personaje, Saúl, empezó a cometer algunos errores fortísimos, uno especialmente que le costó el reino. Quedó con el profeta Samuel, que al 7º día llegaría el profeta Samuel para ayudarle en la batalla, para bendecirlo y para que Dios estuviera de su lado y para hacer el sacrificio. Nunca el pueblo de Dios puede tener ninguna victoria si el Cordero no está por delante. Siempre el pueblo de Dios, antes de ir a una batalla, hacía el sacrificio. Y hoy los cristianos no podemos combatir en este mundo con el pecado, con las persecuciones, si no tenemos delante de nosotros a Jesús, al Cordero de Dios. Pero Saúl, como estaba asustado porque los soldados se le estaban marchando y el ejército que tenía enfrente era mucho más numeroso y mucho mejor armado que el de él, que no tenía apenas armas, entonces cogió miedo y hizo un sacrilegio.
algo que no podía hacerse. ¿Qué fue? Pues el sacrificio solo lo podía hacer el sacerdote. Dios lo había expresado así con claridad. Y cogió y se puso a hacer él mismo el sacrificio. Es decir, bueno, si Dios no me ayuda hasta ahora, me ayudo yo. Voy a hacer yo lo que tengo que hacer. Cuando llegó Samuel, inmediatamente dijo, ¿qué has hecho? Has obrado alocadamente. No, pero como tú no venías, vine. Ya los soldados estaban marchándoseme todos. La victoria no es de los soldados, es de Dios. Pues, ¿por qué has hecho tan alocadamente? Y en vez de mirar a Dios, miraste los soldados que se iban, miraste a los enemigos que eran muchos y muy fuertes, tu reino no será duradero. Qué importante es a dónde miramos. Si quieres ser un verdadero cristiano, el secreto es Isaías 45, 22, que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Es decir, si nosotros queremos ser salvos, lo que tenemos que hacer es mirar a Dios. No hay nada en este mundo que nos pueda dar salvación. Ni amigos, ni hermanos, ni gente poderosa. La salvación solo la da Dios. Y la liberación en los momentos de dificultad también. Hay una experiencia del pueblo de Israel muy sobresaliente, que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 28. El pueblo de Israel estaba protestando constantemente contra Dios, estaba rebelándose a Dios, estaba rechazando a Dios. Y Dios, que es, podríamos decir, un caballero, en el sentido que nosotros entendemos, no un hombre, sino un caballero, dijo, si tú no me quieres, yo no voy a forzarte. Y entonces dijo, no me queréis, no, bien, ahí os dejo. Pero Satanás inmediatamente aprovecha el hueco y llena el campamento de serpientes, que la Biblia llama serpientes ardientes, serpientes súper venenosas, que hasta entonces nunca habían tenido problema con ellas, porque Dios los había guardado. Pero ahora que se van de la protección de Dios, empiezan a venir las serpientes a morderlos y empiezan a caer como moscas, empiezan a morir muchísimos. Pero Moisés clama a Dios, ellos van a pedir a Moisés, por favor, líbranos de esto. Y Moisés clama a Dios, y Dios responde otra vez con misericordia. Y le dice a Moisés, bien, haz una serpiente ardiente como las que están ahí, de bronce, y ponla sobre un palo, sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a una persona, esa persona miraba hacia arriba, hacia la serpiente de bronce, y vivía. Aquel que no creía decía, ¿yo qué voy a mirar ahí? Y seguía igual, se moría. Solo los que miraban a la serpiente vivían. Es muy importante esta lección, porque lo que nosotros miramos nos transforma. Ahora la gente ve mucha televisión, mucha violencia. Se está sembrando violencia en la mente de las personas. Incluso los juegos de los niños son de matar a esto, matar lo otro. Estamos preparando asesinos. Y de hecho,
Ahora hay un fenómeno que antes se daba en los Estados Unidos, pero ahora ya se empieza a distribuir por el mundo, donde uno de los niños del colegio, pues porque no lo miran bien o por cualquier razón, se lleva un arma y empieza a matar compañeros, profesores y demás. Si han mirado violencia, dentro de ellos está la raíz de la violencia, la semilla de la violencia. Entonces, nosotros somos transformados por aquello que contemplamos. Y esta ley la usa Dios, la usa el enemigo también para hacernos daño, pero también la usa Dios. Dice Pablo en 2 Corintios, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de peldaño en peldaño, en la misma imagen, como por el Señor, por medio del Espíritu del Señor. Es decir, cuando yo miro a Cristo, que es lo que de Dios conocemos mejor, yo me voy transformando por medio del Espíritu Santo, me voy transformando, voy dando peldaños en el camino de la santificación y cada vez me parezco más a Cristo. Dice el salmista en el Salmo 34, en los versículos 4 y 5, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, los que miran a Dios, los que miran a Cristo, dice, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, la contemplación de Cristo nos hace brillar, nos hace mejores personas, nos da un encanto que ninguna otra cosa puede darnos, porque nos va creando, recreando a su misma imagen. Pero Jesús mismo le dio una lección importante a Nicodemo. Cuando Nicodemo quería saber más de la salvación, Jesús le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, como Moisés la levantó, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de entre los hombres, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Es decir, la serpiente en el desierto, y esto se ve mucho en la Biblia, cosas, ¿qué es lo que será, lo que ya fue? ¿Qué es lo que está siendo, lo que será y lo que ya fue? Es decir, se repite la historia. Y entonces, la serpiente, símbolo del pecado en la Biblia, resulta que representa a Cristo, que es la pureza, pero que Él, por amor a nosotros, se hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser salvos por su muerte. Cargó el pecado mío, el pecado tuyo, el pecado de cada ser humano, lo cargó Él, se hizo serpiente para podernos salvar, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que mira a la serpiente, todo aquel que mira a Cristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. En cada ocasión de mi vida, si tengo problemas, debo mirarlo a Él. Si tengo pruebas, debo mirarlo a Él. ¿Qué debo hacer en mi vida? Mirarlo. Orar, buscarlo de todo mi corazón, en su palabra. Dice en el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es en Jesús en quien tenemos que poner los ojos. Isaías nos dice, en aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel.
¿Cuándo será aquel día? Aquel día será el día que Cristo venga. Aquel día, aquellos que lo han contemplado aquí en la tierra, aquellos que han crecido mirándolo a Él, en lugar de mirar otras cosas, que nos pone el enemigo de trampa para que no miremos a Jesús y no vivamos, aquel día nos dice que contemplaremos al Santo de Israel, a nuestro Hacedor, a aquel que nos amó tanto, que se dio a sí mismo por nosotros, a aquel que nos ama tanto, que está intercediendo por nosotros, a aquel que nos ama tanto, que está deseando tenernos con Él, que está deseando más que una madre que ve que su hijo vuelve de la guerra. ¿Cuánto estará deseando esa madre ver a ese hijo en casa y ver que está bien, que no viene sin un brazo, sin una pierna, que ve que está bien? Pues Cristo, con esa ansia, con ese amor mucho más fuerte, está deseando verte a ti, verme a mí, vernos a nosotros, que somos la cosa más linda que tiene en este mundo, el ser humano, por los que Él murió, y ver que su obra no fue en vano. Ojalá no lo sea para ti ni para mí. Que Dios te bendiga.